Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo donde vamos a hablar de una de las herramientas más productivas que tiene Microsoft. Office 365, ya sabes, es un cúmulo de aplicaciones distintas, muchísimas de ellas son muy útiles y lo más interesante es que están todas unidas. Así que hoy te voy a presentar Whiteboard, ¿de acuerdo? Que es una pizarra interactiva y aquí la idea sobre todo es que seas lo más productivo posible tanto contigo como en el resto del equipo. Es especialmente útil sobre todo para colaborar y hablar con otras personas. Vamos allá sin más dilación. Me gustaría presentarte dos versiones. La primera lo haré de forma muy rápida y la segunda nos extenderemos un poquito más. Y es que Whiteboard, de acuerdo, como puedes ver aquí, básicamente tiene una función online, es decir, está guardada en la nube. Y si hacemos clic, entraremos directamente en esta versión de la nube. El problema de la versión de la nube, de acuerdo, es que está bastante limitada. No tienes todas las opciones disponibles que sí tienes en la versión de escritorio. Y ahora simplemente para que lo veas, yo voy a crear una pizarra, ¿de acuerdo? Y fíjate que automáticamente después me saldrá una página, pero tengo muy pocas opciones. De hecho, si te das cuenta, aquí solo tengo para dibujar, ¿no? Es una forma muy sencilla de una pizarra en la cual yo puedo añadir diferentes puntos. Entonces simplemente le vamos a dar aquí a Microsoft Whiteboard y verás que te saldrá directamente la aplicación. Aquí pueden pasar dos cosas, o que ya la tengas instalada en tu ordenador computadora y la otra es que tengas que simplemente buscarla y descargarla. Sea cual sea las dos opciones, la idea es que es muy sencillo, Microsoft te lo ofrece simplemente por tener una cuenta con ellos, así que te será muy sencillo descargarla. Pues bien, le vamos a dar clic aquí y automáticamente después saldremos ya en la aplicación de escritorio que verás que es ligeramente distinta a la otra, entonces vamos allá también a verla. Como puedes ver, este es el menú principal de Microsoft Whiteboard en versión escritorio, es prácticamente calcado al que hemos visto en la nube, pero en este caso verás que las opciones son mucho más múltiples. Entonces vamos a darle clic aquí para crear un nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a crearlo desde cero, entonces simplemente entraremos, nos va a cargar la página obviamente y al final entraremos, como no podía ser de otra manera, a un lienzo en blanco. Este lienzo en blanco que tienes aquí tiene muchísimas más funciones y si te fijas en la parte inferior donde está el menú tenemos muchas más cosas de las que teníamos antes. De hecho, si te acuerdas, en la parte web solo teníamos disponible todo lo que tenía relación con los bolígrafos para pintar y poder hacer formas. Ahora veremos que hay muchas más posibilidades y que obviamente nos permite esto muchas más opciones a la hora de colaborar con nuestro equipo. Pues bien, dicho esto, de acuerdo, me gustaría primero presentarte algo muy sencillo y es que aunque estés en esta versión descargada del escritorio, esto sigue estando sincronizado con la versión online. Así que cualquier cosa que hagas aquí, obviamente será subida directamente a la versión de la nube si lo tienes sincronizado. Bien, déjame mostrarte algo muy sencillo, ¿de acuerdo? Y es que esto lo puedes compartir con otra persona. Es decir, al final imagínate que estás aquí dibujando algo o tienes algún tipo de proyecto que quieres compartir. Pues bien, esto lo puedes también compartir con otra persona. Es muy sencillo. Tienes que ir a esta parte superior y verás que aquí te permite compartirlo con las personas que tú quieras. De hecho, lo que puedes hacer es mandarle un link para que la persona, imagínate que estás hablando por Skype o estás hablando por otro método, lo puedas compartir directamente con ella. Así que la única cosa que tenemos que hacer es activar esto y automáticamente nos dará un link para compartir. Le vamos a compartir este link a las personas que queremos compartir esta tabla, ¿de acuerdo? Es decir, esta pizarra y simplemente, de acuerdo, copiaremos el link y listo. Bien, esto simplemente es una cosa a nivel más de curiosidad y ahora me gustaría enseñarte también algunas cosas que nos permite Microsoft Whiteboard que creo que son muy interesantes, sobre todo para la gente como yo, que el tema de dibujar se le da bastante mal y que cada vez que dibuja una forma pues se parece todo lo contrario a lo que quería realmente dibujar. Así que fíjate que aquí tenemos unas opciones, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí la configuración y me gustaría explicarte rápidamente en qué consiste cada una de ellas. Cada una de ellas tiene una función distinta y sobre todo algunas de ellas pueden ser más útiles. No te las voy a explicar todas porque evidentemente no todas son interesantes, pero sí que considero, de acuerdo, que hay algunas que deberíamos tener en cuenta. Sobre todo la primera, en el caso de que seas un diseñador o que te interese, por ejemplo, pues, utilizar tu propio bolígrafo. Ya sabes que existen bolígrafos para dibujar y que después se vea plasmado en la pantalla de tu ordenador. Esto sería una opción, ¿de acuerdo? Simplemente lo activaríamos, no es mi caso. Después aquí hay las dos que yo me gustaría comentarte, que la primera es Link to Shape, ¿de acuerdo? Es decir, que básicamente Link to Shape sería algo así como que cada vez que hagas una forma que se parezca a un cuadrado, que se parezca a un círculo, lo que va a hacer es perfeccionar ese dibujo y entonces sí que va a aparecer un círculo. Ahora haremos una prueba, también no la vamos a activar. Y la otra también es que cada vez que hagas una especie de tabla, por si por ejemplo quieres añadir algún tipo de información o empiezas a subdividir las celdas, verás que tienes una opción en la cual te lo hace también de forma automática. Es decir, si tú has hecho una celda que no se parece muy bien a una celda, lo que te va a hacer Microsoft Whiteboard es un poco adaptarlo y perfeccionarlo para que se vea bien.
bien, así que lo vamos a activar también para que veas cómo es. Dicho esto, de acuerdo, aparte de todo esto, la única opción que aquí te diría que es importante es la parte de Clear Canvas, que te puedes imaginar que es eliminar todo lo que hayas escrito en el lienzo, sobre todo por si no te gusta lo que hay, pues simplemente que puedas borrarlo todo y listo. Vamos a ver un poco cómo funciona todo esto, de acuerdo, de forma muy sencilla. Yo imagínate que ahora quiero dibujar, de acuerdo, voy a escoger este bolígrafo negro, de acuerdo, y quiero dibujar una especie como de cuadrado. Ya puedes ver que mi cuadrado es bastante nefasto, sí, se me da bastante mal dibujar, pero automáticamente me lo cambia porque puse la opción de que cada vez que haga una forma parecida a algo que reconozca Microsoft Whiteboard, lo que va a pasar es que directamente te va a dibujar esto. Voy a hacer otra prueba, ¿de acuerdo? Imagínate con una circunferencia. Imagínate que yo quiero hacer una especie de circunferencia. Bueno, esto tampoco salió tan mal, pero bueno, es bastante mejorable. Entonces lo que va a pasar es cuando yo conecte todos los puntos, ¿vale? Automáticamente me va a hacer una circunferencia mucho mejor. Ya lo ves, pequeñas utilidades, ¿de acuerdo? Que nos pueden ser útiles en un determinado momento. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar esto, ¿de acuerdo? Simplemente lo que vamos a hacer es Clear Canvas, que significa eliminar todo lo que hay en el lienzo, y automáticamente lo tendremos otra vez en blanco. Algunas cosas interesantes que, como te decía antes, puedes utilizar es el tema de las tablas. Imagínate, por ejemplo, que yo ahora voy a crear una especie como de cuadrado, rectángulo bastante imperfecto. Ya, como hemos dicho antes, lo que va a hacer Microsoft es que nos lo va a hacer más o menos recto. Fíjate que ha quedado bastante bien en comparación a cómo lo hice. Ahora, por ejemplo, le voy a dibujar las líneas que tendría que tener esta celda, ¿no? Imagínate que le dibujo una línea así más o menos vertical y automáticamente lo que me hace, fíjate, es crear una tabla. Esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Porque podemos crear tablas así de forma automática. Y después verás que aquí me aparece un menú, ¿de acuerdo? Que yo puedo incluir todavía más celdas o más filas o más columnas. Le voy a dar más, por ejemplo, y fíjate que se va a ampliar. Le voy a dar más y se va a ampliar por la parte de abajo. Esto al final hablamos de un canvas, es decir, hablamos de un lienzo. Esto significa que yo, por ejemplo, si con la ruedecita de mi mouse, de mi ratón, yo lo que puedo hacer también es darle más perspectiva o menos perspectiva. Fíjate que aquí puedo ver la totalidad de la tabla, ¿no? Entonces esto al final es muy grande, ¿no? Es enorme, de hecho. Entonces aquí lo puedo ver todo. Pero bien, volviendo un poquito más a la utilidad de todo esto, es que yo puedo crear tablas de una forma sencilla, incluso dibujando muy mal y sin tener en cuenta realmente las líneas. Si soy más perfeccionista, tenemos incluso un método, ¿de acuerdo? Que es la regla. Aquí fíjate que hay una especie como de regla en el cual yo puedo dibujar justamente al lado de esta regla. Imagínate que yo voy a pintar, está muy bien porque te lo hace sin que ni siquiera se mueva el cursor. Aquí lo voy a hacer otra vez también. Y fíjate que bien, ¿no? Porque yo puedo hacer las líneas lo más rectas posible. Si yo muevo también la ruedecita de mi mouse, de mi ratón, puedo moverlo también a otro ángulo en este caso, ¿de acuerdo? Entonces podría hacer, por ejemplo, pues eso, en azul podría hacer esta parte de aquí y esta parte de aquí. Bueno, al final son pequeños datos de diseño, lo dicho, yo no soy un especialista en diseño para nada, pero sí que es verdad que nos permiten cosas para aquellas personas que no somos nada buenos en temas de dibujo, que obviamente nos permitan tener un tipo de herramientas que nos ayuden a centrar y sobre todo a enfocarnos en las cosas que realmente hacemos bien, ¿no? Perfecto, esto simplemente te lo quería mostrar porque creo que es útil a veces para tomar notas en algunas de las reuniones, pero ahora me gustaría entrar en las cosas más productivas que puedes utilizar para utilizar bien Whiteboard. Perfecto, lo hemos borrado todo otra vez y hemos vuelto al menú principal. Ahora me gustaría mostrarte algunas ideas en base, por ejemplo, pues a reuniones que puedas hacer, a simplemente lluvias de ideas que tengas con tus colaboradores, cosas sencillas y prácticas que podamos hacer en nuestro día a día. Pues bien, al final si queremos hacer muchas ideas, si la gente las quiere plasmar en un lienzo, existe la opción de utilizar Whiteboard, ¿de acuerdo? Y fíjate que aquí hay una opción para añadir post-its, ¿sí? Entonces añadimos una nota y verás que te aparecerá aquí una especie de post-it. Imagínate que esto sería la idea 1. Perfecto, aquí marcamos la idea y simplemente tendríamos la idea. Yo después este post-it lo puedo mover o incluso lo puedo hacer más pequeño o más grande, ¿no? Lo puedo girar, lo puedo hacer más grande, lo hacer más pequeño, lo que tú quieras, ¿no? Perfecto, incluso si quiero pues le puedo dar otro color. Imagínate que esta idea en lila significa algo determinado para nuestro equipo. Son las ideas válidas, las ideas que van a seguir a una siguiente fase. Bueno, yo podría añadir más cosas, es decir, podría hacer una segunda idea, idea 2, y además lo mismo, ¿no? Lo voy a poner aquí y además un poquito más grande porque esta creo que nos ha interesado más y además la vamos a poner en verde, ¿sí? Incluso una idea 3, ¿de acuerdo? Que podría ser una idea que a lo mejor ha sido, bueno, básicamente muy rechazada por el equipo, la gente no lo ha visto, va a ser mucho más pequeña y además incluso tendrá un color
pues vamos a decir un color más rojizo porque veo que la cosa ya no tira, ¿no? Perfecto, esto sería una especie de muestra. Y fíjate que al final esta lluvia de ideas está muy bien porque es muy visual para el resto del equipo. Espero que te sea útil. Whiteboard la verdad es que ofrece muchísimas posibilidades para hacer reuniones, encuentros o incluso brainstormings entre el resto del equipo. Así que cualquier duda, cualquier tema que tengas al respecto de Whiteboard, nos estaremos encantados que nos escribas. Nos despedimos, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!